I'm supposed to say my name. I'm sorry, I missed that. Después de decir My mi name is nombre, Joanne ¿qué es lo que Corey. tenía que hacer? Bueno, pues me llamo Joan Corey. Oh, okay, thank you. Thank you. Okay. I'm very pleased to be Bien, here me today. complace muchísimo estar aquí hoy. It's a great honor to Es be un here gran honor beside Sandra estar aquí Diaz al lado and de accepting Sandra this Díaz Princess aceptando Award. este premio And, Princesa de it Asturias. means a lot to me because Significa what I've been muchísimo doing para with mí climate porque change, la verdad es que en relación it's con something el that I've cambio only been doing for the climático, bueno, last year pues or este two. trabajo It's a yo brand lo new he hecho area en for los me. I'm a últimos 2 plant años. Es un geneticist, but I've been ámbito working nuevo more para at mí. the Soy foundational genetista knowledge of en plant cuanto a las biology. plantas, By that I pero mean just basically ahora how me plants work. dedico a la biología So de las I've done that plantas, for es 30 decir, cómo years, and now funcionan I'm las doing plantas. Lo he hecho something durante completely 30 new, años, and pero ahora it's hago a algo wonderful time completamente to be nuevo given y this es honor. un And also momento be muy given the oportuno para opportunity recibir to este speak to premio y you tener and la take home oportunidad de some of my dirigirme a message ustedes y about what I see are the issues trasladarles around climate change mis and how I think mensajes one en cuanto a lo solution que veo might yo be para that el we can cambio use climático. plants to Una help us solución fix podría that ser problem. utilizar las But plantas again, I want to just para say again, luchar I want contra to el thank cambio the jury climático. for En cualquier caso, quiero dar las gracias al and jurado que nos and I ha was very otorgado surprised este when I got premio. the Ha news. sido I una was gran like, sorpresa wow, oír la why am I noticia. getting that Pensé, wow, award? wow, ¿por And qué me so lo dan a and mí? that was Así really que very exciting for me. realmente es And I un appreciate momento that apasionante para Spain has mí recognized y me with this honor. me alegro muchísimo de que España me haya concedido este premio. Bueno, en mi caso estoy terriblemente agradecida y también, como mi colega Joan, terriblemente sorprendida. Me tomó como una sorpresa total hace unos meses cuando me enteré de la noticia y fue un profundo honor, además de, por supuesto, compartirlo con Joan, que desde muy distintos áreas del conocimiento creo que empujamos el mismo carro, o al menos tratamos de empujarlo. También es un gran honor recibir este premio que de alguna manera todos los años visualiza áreas clave de la ciencia, el deporte y la cultura. Uno de los grandes beneficios de estos premios es la enorme visibilidad en España y en el mundo que se le da a determinadas áreas del conocimiento y la cultura, y que este año se le haya dado a las plantas, a la naturaleza y a los cambios globales que tenemos que enfrentar todos juntos, a mí me parece extremadamente importante. Y además estoy muy agradecida a todo el pueblo de Asturias que en las 24 horas que hemos estado aquí realmente nos han tratado maravillosamente bien. And I also want to add, I think Y it's quisiera wonderful añadir that algo. Me Asturias has parece this fenomenal que Asturias tenga esta semana cultural. Yo creo que los Estados Unidos deberían pensar en tener una semana parecida en la que se pueden abordar temas tan importantes de diferentes ámbitos, como ha dicho Sandra. Me parece una excelente idea. Todo el mundo debería hacerlo y esto nos permitiría también tener comportamientos mejores como personas. Paso al turno de preguntas. Primera pregunta, por favor. Buenas tardes, soy Alejandra Martínez de Radio Asturias, Cadena SER. Me gustaría que valoraran un poco la irrupción de esa joven sueca, Greta Thunberg, que bueno, pues está moviendo conciencia, sobre todo entre la juventud a nivel mundial, además precisamente por el presente y el futuro del planeta. Y bueno, es otra forma de luchar contra el cambio climático. Me gustaría que me lo valorara. Bueno, personalmente creo que Greta Thunberg es la cara visible de un enorme movimiento de abajo hacia arriba de la juventud en muchas ciudades del mundo. Creo que es fundamental que eso esté ocurriendo. Creo que es algo que no solamente no ocurría hace 4 o 5 años, sino que ninguno nos imaginábamos que iba a ocurrir. Creo que el gran movimiento de la juventud por el clima y por la naturaleza en su conjunto es un síntoma de que hay algo nuevo y que algo podemos hacer. Yo creo que Greta, la verdad, se la ve con muchísima ansiedad ya cuando ha tomado la palabra, lo hemos visto en este vídeo que fue viral en YouTube,
cuando tomó la palabra en Naciones Unidas. Y al mismo tiempo me da pena porque la verdad es que la población humana se ha visto multiplicado por 3 en el último siglo y tenemos un enorme problema, pero la verdad es que se ha producido en un momento brevísimo y yo creo que el activismo es muy importante, el reducir las emisiones desde luego es muy importante. Yo la aplaudo por intentar asumir este papel y que asuman otros jóvenes como ella este papel que piensan que van a heredar un mundo bastante mal estado, en peor estado que lo encontramos nosotros cuando llegamos al mundo. Así que, bueno, pues yo creo que tenemos que escuchar este mensaje de los jóvenes y me alegro muchísimo de que ella sea la cara visible de este mensaje. Siguiente pregunta. Han tenido ustedes esta mañana un encuentro también con jóvenes, hablábamos de jóvenes ahora, con niños, con escolares. Ellos desde su punto de vista y con distintas actividades, en un caso dibujando un cómic y en otro caso recogiendo plantas de sus alrededores, les han mostrado cómo están recibiendo ellos esos mensajes que ustedes quieren hacer llegar a la sociedad. ¿Qué conclusión han sacado de ese encuentro con los más pequeños? Bueno, personalmente el encuentro fue increíblemente enriquecedor. Lo disfruté profundamente. Lo único que lamento es no poder haber pasado suficiente tiempo con cada uno de esos herbarios y cada uno de esos cómics, porque era claro la dedicación y el esfuerzo y el compromiso puesto en cada uno de ellos. Eso se veía, casi que se sentía. Y por lo breve de la visita no pudimos realmente expresarle a todos esos chicos todo lo importante que era para nosotros y todo lo importante que es para ustedes que esas actividades se hagan, porque desde esa edad y con ese acercamiento es que uno empieza a entender por qué es tan importante cuidar el tapiz de la vida. Y si uno no lo empieza a esa edad y uno no lo empieza conociendo, no se va a transformar en un ciudadano comprometido de adulto, ¿sí? Siempre se aprende mejor cuando uno empieza de chico. Así que yo estoy enormemente orgullosa de que con Joan hayamos podido ser de alguna manera, no es que hiciéramos nada nosotras, pero hemos sido el catalizador para que hubiera todo ese movimiento entre los chicos y los jovencitos. A mí me ha conmovido este encuentro con los niños hoy y la verdad es que lo que me ha llamado la atención es que los niños lo entienden, van captando la ciencia y ha sido fenomenal comprobar cómo se interesaban tanto por lo que nosotras les decíamos, aun cuando eran tan niños, parecía que les interesaba muchísimo lo que les estábamos diciendo. Así que ha sido un intercambio en ambos sentidos muy agradable para ellos conocernos y viceversa y escuchar también lo que les decíamos y también habían leído acerca de nosotras. Así que ha sido muy agradable y lamento que haya sido tan breve. Me hubiera podido pasar todo el día con estos niños tan llenos de vida. Lo veíamos. Siguiente pregunta, por favor. Jaime. Hola, buenas tardes. Soy Jaime Martín, de la agencia de noticias ECE. A estas alturas en las que se suceden inundaciones, sequías, tifones, huracanes sin precedentes, ¿se puede negar aún que hay un cambio climático y qué hay detrás para que haya gente que niegue ese cambio climático? Bueno, yo personalmente creo que detrás de la negación del cambio climático hay algo que es muy simple, hay claros intereses económicos y políticos. Es un modelo que se ha venido aplicando no es nuevo, digamos. Los intereses económicos empiezan negando un problema, cuando ya se transforma en innegable, empiezan dudando de la evidencia. Creo que pasó con muchas cosas, que pasó con muchos productos y sustancias que eran muy contaminantes con la gente y luego de negar la evidencia por bastante tiempo, finalmente se la aceptó. Creo que con el cambio climático hay negacionismo, pero creo que es considerablemente menor que hace unos años porque
el peso de la evidencia es ya demasiado grande, pero hay negacionismo y también hay negacionismo de la crisis de la diversidad, generalmente viniendo de los mismos canales políticos y a veces de las mismas caras. Yo creo que claramente tiene que ver con intereses, no con la evidencia científica. Creo que la evidencia hoy, en ambos campos, en cuanto al cambio climático y a la crisis de la diversidad y los ecosistemas, es realmente incontestable. Desgraciadamente había perdido la conexión con la interpretación, con lo que no he podido oír ni la pregunta ni la respuesta. Se trata de decir lo que opina de los que niegan el cambio climático. Bueno, pues no tengo mucho que decir al respecto porque yo creo que el cambio climático se está produciendo y muchísimo más deprisa de lo que hubiéramos anticipado. Según cualquier modelo, 3 veces más rápido va. Y el IPCC ahora ha cambiado lo que le parecía ser el punto casi de no retorno, que ahora es 2030, dentro de 10 años, y nos tiene que preocupar muchísimo, ya seamos nosotros los que provoquemos el daño o algunos ciclos del mundo, pues va a producirse y va a ser una catástrofe enorme si no hacemos nada. Nos cuesta millones de dólares. La verdad es que Houston podría ir bajo el agua o veremos como California arde porque 9 millones de árboles ya han muerto ahí debido al calentamiento global y hay que buscar nuevos hábitats. Así que para mí, yo creo que la mayor parte de la gente no es que niegue el cambio climático, sino que lo que niegan es el papel del hombre en el cambio climático. Y la verdad es que si uno cree que no tiene la culpa, piensa que no va a tener que gastar el dinero para arreglarlo, y es lo que sucede en Estados Unidos. Pero la verdad es que a mí poco me preocupa que la gente se lo crea o no. Yo creo que los datos están ahí, demuestran que está sucediendo y por lo tanto hay que hacer algo. No podemos simplemente esperar y dejar que la temperatura suba y suba. Y también estamos viendo los extremos climatológicos que afectan las ciudades del mundo, y también esto provocará también una inestabilidad política. Así que hemos de ser muy cautos en cuanto a las consecuencias de estos extremos climatológicos. Oh, now I can. You can hear now. Yes, I can. Okay, I got it. Sorry. Continuamos. Siguiente pregunta, por favor. Hola, soy Mónica Salas, del periódico La Nueva España. Hablaban de la crisis de la diversidad. Yo quería saber cómo el cambio climático afecta precisamente a esa diversidad y en concreto a las plantas. Bueno, el cambio climático afecta a las plantas y, por lo tanto, al resto del mundo vivo de múltiples maneras. Algunas plantas ya no pueden vivir más donde vivían o viven, pero en poblaciones muchísimo menores porque se ha vuelto mucho más seco que lo que era antes, o porque hay extremos ambientales con los cuales no trabajan bien, o porque, como consecuencia de, por ejemplo, en algunos casos, tener condiciones más cálidas, algunas plantas de otros sectores más fríos o más bajos empiezan a avanzar sobre el ambiente y las plantas residentes no pueden competir. Este desarreglo de las comunidades de plantas redunda en cambios en los animales, que por ahí no tienen su comida cuando tendrían que tenerla, etcétera, etcétera. Entonces, todas las comunidades silvestres se están como rearreglando a una velocidad que es mucho más alta de lo que podrían absorber. Ustedes me dirán, bueno, pero las comunidades de planta avanzaron y retrocedieron siguiendo las distintas edades glaciales. Y bueno, y estamos aquí. Pero
en el retroceso y el avance de las edades glaciales pasaron digamos, a lo largo de muchísimo más tiempo, o sea, pasaron mucho más lentamente, había mucho más tiempo de adaptarse y migrar, y además lo hicieron a través de un paisaje continuo, mientras que hoy es todo mucho más acelerado y además todos los ecosistemas están muy fragmentados, entonces las plantas y los animales en su migración se ven interrumpidos por grandes superficies de hábitat que no les es favorable. Profesora. Ha sido una respuesta excelente, poco tengo que añadir, pero incluso las bacterias están perdiendo biodiversidad, millones de especies de bacterias, y es muy triste cuando pensamos en ello, pero es el ritmo al que se está produciendo y esto va a hacer que va a ser muy difícil hacer frente a ello. Pensando cómo desaparecieron los dinosaurios, pues va a ser muy rápido en términos de épocas geográficas, digamos. El mundo va a ser muy diferente y hay que empezar a pensar en ello muy seriamente porque la verdad es que las plantas ya están migrando hacia el norte y los trópicos se ven muy perjudicados. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Sí. Atrás. ¿Alguien desea formular alguna cuestión más? Sí, Jaime. Sí, yo a raíz de los comentarios que estaba haciendo me gustaría saber si hay algún cálculo de cuántas plantas se han perdido en los últimos años y cuántas pueden desaparecer. Y después me gustaría saber también, estamos en una región carbonera donde la presencia de las empresas contaminantes y energéticas es muy significativo. ¿Cómo se puede hacer entender a alguien que puede perder su puesto de trabajo con que es necesario este cambio en este proceso de cambio energético? Bueno, creo que hay varias preguntas. Voy a tratar de contestar porque me parece que la pregunta tiene varios capítulos. Por un lado, calculamos que en tiempos históricos, más o menos quizás desde el 1500 hasta ahora, se han extinguido más de 800 animales que sepamos que se han extinguido y alrededor de entre 500 y 600 especies de plantas, ¿sí? Eso es lo que estimamos y puede ser una gruesa sobreestimación, porque estamos hablando de animales y plantas que son lo suficientemente prominentes y glamorosos como para que nosotros hayamos notado primero que existían y segundo que desaparecieron, ¿sí? Eso da una idea de que estamos enfrentando un futuro bastante oscuro en ese sentido. Y hablamos de entre el 25% y el 40% de las especies de plantas vasculares bajo algún grado de amenaza. Dicen algunos, otros lo cuestionan. Hablamos en general, estos son estimaciones, pero son realmente sólidas y son las mejores que tenemos, de 1 millón de especies de plantas y animales en el mundo que están en peligro de extinción. Eso no quiere decir que inevitablemente se extingan. Eso quiere decir que está en nuestras manos decidir si se van a extinguir o no. Pero están en peligro si no hacemos absolutamente nada. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta, yo diría que nadie está diciendo de que tenemos que dejar de producir comida, energía, materiales, que tenemos que dejar de usar el mundo y por lo tanto que se tienen que terminar todos los puestos de trabajo para salvar la naturaleza. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que para salvarnos nosotros, con el estilo de vida como nos gusta, con el estilo de vida para el cual evolucionamos durante millones de años, necesitamos reconectarnos con el mundo natural, necesitamos salvar esa trama que nos contiene. Y para eso simplemente tenemos que hacer todas las cosas que hacemos para obtener energía, alimentos, materiales de otro modo. Y estos nuevos modos
pueden generar muchos puestos de trabajo. Hay bastante evidencia de que no solamente no eliminan puestos de trabajo, sino que crean muchos puestos de trabajo probablemente diferentes de los modos de producción dominantes hasta ahora. Y a la tercera parte de la pregunta, yo quería decir, y perdón que sea tan largo, pero es que era en varios capítulos y tengo que contestar en varios capítulos, es que es importante darse cuenta de que no estamos ante desafíos distintos. No estamos ante... Hay gente que me dice, bueno, está el desafío del cambio climático, está el desafío de la crisis de la biodiversidad, está el desafío de lograr un bienestar justo para toda la gente en el planeta. ¿Cuál atajamos primero? ¿Cuál es más importante? Es muy importante entender que son todos síntomas del mismo modelo y por lo tanto son síntomas del mismo problema y hay que atacarlos a los tres simultáneamente. Y hay formas de trabajo y hay formas de producción que nos ayudan a solucionarla a las tres simultáneamente, ya que no podemos atacar uno de estos problemas sin atacar los otros, porque no va a funcionar. It's a tremendous challenge, I think. Es un reto enorme pensando en cómo nos podemos deshacer de un tipo de modo de producción de energía a favor de otra cosa y la cantidad de gente que perdería o ganaría empleos según vamos teniendo mejores programas de ordenador, el aprendizaje de las máquinas, la inteligencia artificial. Está claro que las máquinas pueden asumir nuestros puestos de trabajo. 10.000 millones de personas de aquí al final del siglo, 11.000 millones sería la población y ahora son 8.000 millones y habrá menos empleos porque sabremos programar mejor y habrá el aprendizaje de las máquinas, el machine learning. Así que, ¿cómo se va a emplear toda esta gente? Tenemos que pensar en cómo la gente va a ocupar su tiempo libre, qué es lo que va a hacer con su tiempo libre. Quizás todos volvamos a una agricultura sostenible, quizás. En cualquier caso, tendremos que funcionar de otra manera o dedicaremos menos tiempo a un empleo regular, quizás pasemos más tiempo haciendo cosas para los demás. En cualquier caso, es un reto. Todo el mundo tiene que trabajar respecto del cambio climático y cómo llegar a una solución que pueda permitir crear empleos con estas nuevas tecnologías. Eso es lo que quiere saber la gente. Así que es un reto, está claro, y como mundo pues tenemos que hablar de este reto, tenemos que planear para ello, porque no creo que la energía eólica y solar vaya a sustituir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y del carbón. Así que tenemos que pensar en otras maneras de llegar a energías limpias para tener cero emisiones y al mismo tiempo poder quitar el exceso de CO2 que hay en la atmósfera. Y hay, desde luego, que alimentar a miles de millones de personas, crear empleos también. La verdad es que es un problema enorme y todos tenemos que trabajar codo con codo para resolverlo. No hay ninguna otra manera. Tenemos que trabajar juntos porque de lo contrario ya no estaremos aquí para disfrutar de nada y desde luego nuestros nietos tendrán una vida horrible comparado con la que hemos disfrutado nosotros. Así que es una gran motivación, la verdad, cuando pensamos en nuestros hijos, nuestros nietos. Pensar que no hacemos nada pues sería tremendo para ellos. Así que hay que tenerlo siempre bien presente, no dudar nunca, hay que encontrar la manera de resolver el problema, desde luego. Yo solo agregaría que es el plan más realista que tenemos. Idealista como suena, creo que es el más realista de todos.